Buenas tardes, profesor. Somos el equipo 6 y presentaremos la metodología RUP, Rational Unified Process. Soy el alumno Uribe Hernández Pablo André y yo expondré sobre los antecedentes y la línea de tiempo de la metodología. Bueno, empezamos. El primer antecedente importante sucede en el año de 1967 con la metodología Ericsson elaborada por Ivar Jacobson, que introdujo el concepto de caso de uso. Con esta metodología en mente, entre los años siguientes, para ser más específicos, entre 1987 a 1995, Jacobson fundó la compañía Objectory AB y inició el proceso de desarrollo Objectory. Esto fue muy importante, dado que entre los años siguientes, que sería de 1995 a 1997, se da pie a lo que sería una de las fases iniciales de RUP, que es ROP, Rational Objectory Process. Esto se dio gracias a que la compañía Objectory AB fue adquirida por Rational Software. Lo siguiente sería la línea del tiempo. Como ya se hizo mención, en el año de 1967, Ivar Jacobson elaboró la metodología Ericsson que introdujo el concepto de caso de uso. Entre los años siguientes, que serían de 1987 a 1995, Jacobson funda la compañía Objectory AB y lanza el proceso de desarrollo Objectory. Lo siguiente sería que entre los años de 1995 a 1997, Rational Software adquiere a Objectory AB, lo que da pie al desarrollo de Rational Objectory Process. Lo siguiente sería que en el año de 1998 se lanza por primera vez al mercado Rational Unified Process, RUP, resultado de haber incorporado diferentes elementos a RUP. Lo siguiente sería que en el año de 1999 se publica el libro de The Unified Software Development Process, donde se describe el proceso de RUP. Y por otro lado, Scott Amber publica acerca de cómo mejorar RUP mediante el Enterprise Unified Process Web. En los siguientes años, que sería en el año 2000, se lanza al mercado RUP 2000 y las principales mejoras incluyen la adición de técnicas de ingeniería comercial a la disciplina de modelado comercial y un enfoque más amplio de los requisitos. Por otra parte, en este mismo año se comienza con la publicación de la serie de libros de Unified Process, el proceso unificado, editado por Scott Amber y Larry Constantine. Esta serie reposiciona el ciclo de vida mejorado de RUP como Enterprise Unified Process. Estos libros reimprimen una gran colección de artículos impresos originalmente en Software Development, que describen temas que RUP aún no cubre. Desde ese entonces se agregaron a RUP algunos temas como pruebas de mejoras y agilidad, terminando la publicación de esta serie de libros en el año 2002. Pero en este año también se ve marcado por acontecimientos importantes como sería que se publica Agile Modeling, que muestra cómo es posible adaptar un enfoque ágil para modelar un proyecto RUP. Y por otra parte, IBM compra PricewaterhouseCoopers, PwC, desarrolladores de la metodología Submit. Y esto es importante, dado que el material Submit se adapta posteriormente en RUP y finalmente IBM compra a Rational Corporation. Lo siguiente sería que en el año 2003 se publica RUP 2003, que parte del material de la serie Unified Process, procesos unificados, en particular una disciplina de prueba mejorada y algunos conceptos ágiles que ahora están cubiertos por RUP. Y por último, en el año 2006, IBM Rational donó un subconjunto del marco del proceso RUP, ahora conocido como proceso unificado básico, BUP, a la función Eclipse. Este marco se modificó como parte del proyecto Eclipse Process Framework, y el proceso extendible resultante se denomina Open Unified Process o OpenUp. Esto permitiría a todas las partes interesadas que adopten los conceptos de RUP como un marco de proceso de código abierto. Esta donación también alentará a los ingenieros de software a usar BUP y desarrollar mejores procesos de código abierto para RUP. Mi nombre es Carlos Nolasco y continuaré con el contexto en el que surgió esta metodología. El origen de esta metodología surge a partir de 1998 y previo a que diera la luz en este año, los creadores pasaron por un proceso de transformación y adición a una metodología que estaban desarrollando en el 95 hasta el 97, que lleva el nombre de Rational Objectory Process, de manera que fueron añadiendo ciertas características como lo es la ingeniería de datos, la ingeniería de negocios y el uso de UML. De esta forma, dio nacimiento a lo que hoy conocemos como metodología RUP. Para establecer el contexto en el que surgió esta metodología es importante conocer los antecedentes y qué metodologías existían en el momento en el que se posicionó en el mercado. Primeramente, los antecedentes. Sus creadores Grady Boch, James Rumbaud y Robert Jacobson
crearon sus propias metodologías previo a desarrollar la metodología RUP. Jacobson creó la metodología Ericsson, que sirvió como una base tomando el hecho que utiliza los casos de uso. Esta metodología está orientada a componentes. La metodología de Grady-Bosch, que lleva su propio nombre, fue desarrollada en 94 y se basa en una metodología de análisis y diseño en el proceso de software. Y aunque esta metodología no sirvió como base para desarrollar la metodología RUP, es importante mencionarla puesto que comparte su creador. El siguiente fue James Roubaud con la metodología llamada Técnica de Modelamiento Orientado a Objetos, que fue desarrollada en 1991, cuyo objetivo fue reducir la complejidad de las metodologías. Logró que se posicionara como una de las más populares a nivel mundial. Siguiendo con esto, vamos con cuáles fueron las metodologías dominantes en el momento, es decir, en la década de los 90, siendo la OMT la más popular hasta que llegó la metodología RUP. En Francia era más utilizada la metodología MERIS, que fue desarrollada en 1977 y que su uso se extendió 30 años más allá. Esta metodología tiene 5 fases, que es el estudio previo, el detallado, el escenario, el desarrollo del plan y el seguimiento. Por otra parte, tenemos la metodología métrica 3, que se utilizó en muchas partes de Europa y especialmente en España, que tiene como puntos importantes el desarrollo, el mantenimiento y la planificación. Yo soy García Zavala, el Duelo Gamaliel. Voy a describir la metodología RUP. El proceso racional unificado, o por su nombre en inglés Rational Unified Process, es una metodología de desarrollo de software orientado a objetos que establece las bases, plantillas y paradigmas para todos los aspectos y fases de desarrollo de software. Está definido en 4 fases de desarrollo, cada una dividida en varias iteraciones distintas que deben cumplir ciertos criterios antes de que pueda comenzar la siguiente fase. RUP ofrece un enfoque disciplinado para la distribución de tareas y responsabilidades dentro de un desarrollo organizado. La estructura de RUP es la siguiente. El proceso se puede escribir en 2 dimensiones a lo largo de 2 ejes, el eje horizontal y el eje vertical, donde el eje horizontal representa el tiempo y muestra el aspecto dinámico del proceso, expresado en ciclos, fases, iteraciones e hitos, mientras el eje vertical representa el aspecto estático del proceso, expresado en términos de componentes del proceso, disciplinas, flujos de trabajo, actividades, artefactos y roles. El ciclo de vida del software consta de ciclos. Cada ciclo trabaja en una nueva generación del producto. Aquí RUP divide el ciclo de vida del desarrollo en 4 fases: fase de inicio, fase de elaboración, fase de construcción y fase de transición. Cada fase termina con un hito claramente definido, un momento en el que se debe tomar una decisión importante y se deben lograr ciertos objetivos principales. Durante la fase de inicio se debe definir el modelo de negocio para el sistema y delimitar el alcance del proyecto. El modelo de negocio incluye el criterio para alcanzar el éxito, el riesgo asumido, la estimación de los recursos necesarios y un plan de negocio de fase mostrando los hitos más importantes. De igual forma, se desarrolla un plan de negocio para determinar qué recursos deben ser asignados al proyecto. Al final de la fase, el proyecto puede ser cancelado o replanteado si no se llegan a alcanzar los objetivos. Dichos objetivos son: determinar el alcance del proyecto y sus limitaciones, descubrir casos de uso críticos del sistema, es decir, escenarios clave que definen la funcionalidad, mostrar al menos una arquitectura candidata para los escenarios principales, calcular los gastos de recursos y tiempo para todo el proyecto, y por último, la evaluación de riesgos y fuentes de incertidumbre. Los resultados de la fase de inicio deben ser un modelo de caso de uso inicial entre un 10 y un 20% completo, un documento de visión, es decir, una descripción general de los requisitos del proyecto con características clave y limitaciones clave, un glosario inicial con terminología clave del dominio, lista de peligros y plan de emergencia, plan de proyecto con fases e iteraciones y la creación de prototipos exploratorios para probar un concepto o una arquitectura candidata. Los criterios de evaluación en esta fase son los siguientes. Todos los participantes del proyecto acuerdan la definición del ámbito del sistema y las estimaciones de agenda. Comprensión de los requisitos para demostrar que se cumplen los casos de uso clave, las estimaciones de tiempo y costo y riesgo son confiables y los gastos realizados hasta el momento se asemejan a los planeados. Si un proyecto no cumple con estos criterios, se debe considerar abandonar el proyecto o revisar más detenidamente el mismo. En esta fase se construye un prototipo de la arquitectura viable, en una o más iteraciones hasta construir el sistema final, teniendo en cuenta el tamaño, alcance, riesgo y nivel de innovación del proyecto. El final de la fase de elaboración es el segundo hito en el ciclo de vida de una arquitectura. Si no se logran los objetivos, el proyecto puede cancelarse o replantearse. Los objetivos de esta fase son: definir, validar y cimentar la arquitectura, crear un plan sólido para la fase de construcción y demostrar que la arquitectura propuesta respalda la visión a un costo razonable y dentro de un plazo razonable.
Los resultados de la fase de elaboración deben ser: modelo de casos de uso está completo al menos en un 80%. Esto quiere decir que todos los casos de uso y actores están definidos, y la mayoría de los casos de uso están desarrollados. Requisitos adicionales que cubren los requisitos no funcionales y todos los requisitos no relacionados con un caso de uso específico. Descripción de la arquitectura del software, un prototipo de arquitectura ejecutable y de manera opcional un manual de usuario preliminar. Los criterios de evaluación en esta fase son los siguientes. La visión del producto es sólida. La arquitectura es estable. La ejecución del prototipo muestra que los principales elementos de riesgo son considerados y eliminados. Todas las partes interesadas están de acuerdo en que la visión actual se logrará si se siguen los planes actuales dentro de la arquitectura actual y que los gastos siguen siendo aceptables en comparación con las previsiones. Si no se cumplen los criterios de evaluación, es posible que sea necesario abandonar el proyecto o rediseñar significativamente el mismo. Durante la fase de construcción, todos los componentes, características y requisitos de aplicación se desarrollan e integran en el producto, y todos los componentes se prueban exhaustivamente, obteniendo una versión aceptable del producto. Al final de la fase de construcción, llega el tercer hito del ciclo de vida de la arquitectura. La siguiente fase, la fase de transición, se puede posponer para el lanzamiento del producto si la actual fase no cumple con sus objetivos. Dichos objetivos son: minimizar los costes de desarrollo, optimizando los recursos, evitando la repetición o incluso el abandono del trabajo; conseguir una calidad adecuada lo antes posible, y conseguir versiones funcionales igual lo antes posible. Dichas versiones pueden ser alfa, beta u otras versiones. Los resultados de la fase de construcción deben ser: modelos completos, tanto casos de uso, diseño, despliegue e implementación; una arquitectura completa, que debe estar al menos mantenida y actualizada; los riesgos deben ser mitigados; el plan de proyecto para la fase de transición; un manual de usuario inicial con suficiente detalle y un prototipo operacional. Los criterios de evaluación de esta fase son los siguientes: el producto es lo suficiente estable y maduro como para estar disponible para la comunidad de usuarios con fines de prueba; todos los usuarios especiales están listos para unirse a la comunidad de usuarios, y son aceptables los gastos reales en comparación con los gastos planificados. El propósito de la fase de transición es transferir el producto a los usuarios finales, lo que incluye el desarrollo de nuevas actualizaciones del producto, la finalización de la documentación, la capacitación de los usuarios en el uso del producto y el trabajo general relacionado con la configuración, instalación y facilidad de uso del producto. Al final de esta fase se encuentra el cuarto hito, el hito de entrega del producto. En esta fase se debe decidir si se han logrado los objetivos y si se debe iniciar el siguiente ciclo de desarrollo. Dichos objetivos son: asegurar que el usuario sea atendido y un producto final que cumpla con los requisitos esperados, funcione y satisfaga suficiente al usuario. Los resultados de la fase de transición deben ser: prototipo operacional, documentos legales, caso de negocio completo, una descripción completa y corregida del producto, incluidos todos los modos del sistema, y las iteraciones de etapa generalmente se enfocan en crear una nueva versión. Por último, los criterios de evaluación en esta fase son los siguientes: el usuario está satisfecho; los gastos reales en comparación con los gastos planificados son aceptables. Ahora los elementos que componen a Roop. Dentro de los elementos podemos encontrar lo que son los roles, que responden a la pregunta ¿quién? Un rol define el comportamiento y las responsabilidades de un individuo, grupo de personas, sistemas automatizados o máquinas que trabajan en equipo. Group define grupos de roles, agrupados en función de la participación en actividades relacionadas. Estos grupos son analistas, desarrolladores, gestores, apoyo, especialistas en pruebas y otros roles. Luego están las actividades, que responden a la pregunta ¿cómo? Una actividad es una unidad de trabajo asignada a un rol específico para solicitar su realización, y estas actividades tienen un propósito específico, generalmente expresado en términos de creación o actualización de un producto. Luego encontramos a los artefactos, que responden al ¿qué? Un producto o artefacto es información que se crea, modifica o utiliza durante el proceso de desarrollo de software. Son los resultados tangibles del proyecto que se crean, utilizan y modifican hasta obtener el producto final. Por último tenemos al flujo de actividades, que responde a la pregunta ¿cuándo? Esta es una lista de actividades que producen resultados observables y muestran interacciones entre roles. En términos de UML, un flujo de trabajo se puede expresar como un diagrama de secuencia, un diagrama de colaboración o un diagrama de actividad. Roop determina los siguientes flujos de trabajo: modelo de negocio, requisitos, análisis y diseño, implementación, pruebas, instalación o despliegue, gestión de proyecto o administración del proyecto, administración de configuración y control de cambios y por último, ambiente. Soy Natalia Paola Hernández Herrera y yo les hablaré sobre las características. Está dividida en 6 partes, que es el desarrollo de software interactivo, administración de requisitos, uso de arquitecturas basadas en componentes, software de modelo visual, verificación de la calidad del software y control de cambios en el software. Empezamos con la primera. Este enfoque ayuda a atacar riesgos a través de ejecutables que permiten la participación del usuario final y la retroalimentación continua. Debido a que cada iteración
va liberando un ejecutable y así el equipo de desarrollo se mantiene enfocado en la producción de resultados y comprobaciones frecuentes de estado, asegurando que el proyecto estará para entregarse en tiempo y forma. La segunda es donde el RUP describe cómo obtener, organizar y documentar la funcionalidad y limitaciones necesarias de un sistema. Así fácilmente se captura y comunica los requerimientos del negocio, las nociones de caso de RUP y de escenarios utilizados en RUP. Ayudan los requisitos funcionales y asegurarse de que direccionan el diseño, la implementación y pruebas del software, logrando así que el sistema cumpla con las necesidades de los usuarios finales. Pasamos donde aquí el RUP describe cómo diseñar una arquitectura flexible que se acomode a los cambios, sea intuitiva, comprensible y promueve una efectiva reutilización del software. También RUP soporta aquí el desarrollo de software basado en componentes y así provee un enfoque sistemático para definir una arquitectura utilizando los componentes nuevos y preexistentes. En la siguiente, aquí en el software de modelado visual, pues es un proceso donde se muestra cómo modelar el software visualmente, como lo dice su nombre, para capturar la estructura, comportamiento de arquitecturas y los componentes, por lo que se realiza un código usando los bloques gráficos de construcción. Las abstracciones visuales comunican en software cómo los elementos del sistema se relacionan entre sí, mantienen la consistencia entre diseño, implementación y promueven una comunicación precisa. Entonces, el lenguaje de modelado unificado, que sería el UML, sea la base para un modelado visual exitoso. La quinta, pues es aquí donde el bajo rendimiento de aplicaciones y escasa fiabilidad son factores comunes que afectan drásticamente la aceptabilidad de las aplicaciones. Por lo tanto, la calidad debe ser revisado con respecto a requisitos basados en fiabilidad, funcionalidad, que el rendimiento de aplicaciones como del sistema, por lo que RUP ayuda en la planificación, diseño, implementación, ejecución y evaluación de este tipo de pruebas. Así, asegurará la calidad donde se incluyan todas las actividades utilizando medidas y objetivos. La sexta es el control de cambios en el software. Bueno, es también una guía para establecer espacios de trabajo seguros para cada desarrollador, proporcionando el aislamiento de los cambios hechos en otros espacios de trabajo y así podemos ocupar o reutilizar pues modelos, código, documentos, etc. Y también aquí se describe cómo automatizar la integración y administración para lograr nuestro objetivo. Pasamos a las funciones. Está dividida en 3 fases, que es disciplina de soporte RUP y elementos del RUP. La primera está dividida en 6 partes. En el modelado de negocio, describe el proceso del negocio, identifica las personas involucradas y las actividades que deben realizarse. En los requisitos, define lo que supone que debe de hacer el sistema, identifica las capacidades requeridas y establece las limitaciones. Es decir, continúa una comunicación hacia el cliente para ajustar realmente el proyecto, así con el presupuesto. En el análisis y diseño se describe cómo se implementará el sistema en la funcionalidad planificada y las restricciones impuestas, que serían los requerimientos. Aquí se detalla lo que debe programarse. En la implementación define cómo se organizan las clases y los objetos en componentes, qué nodos se utilizan y dónde se deben colocar para que la estructura de la capa de aplicación sea correcta. En las pruebas únicamente solo busca los defectos a lo largo del ciclo de la vida del proyecto. Y en la instalación o despliegue crea versiones de productos y se realizan actividades como el empaquetado, la instalación, soporte, etcétera, para entregar el software a los usuarios finales. La siguiente fase es la disciplina del soporte RUP. En la configuración bueno, aquí es donde se determina la documentación que es necesaria para realizar durante un proyecto. En la primera parte se involucra actividades con las que se busca producir que el programa se satisfaga a las necesidades de los clientes. En la administración de configuración y control de cambios, pues se describe cómo se controlan los elementos por todos los miembros del equipo del proyecto en términos de uso, actualización simultánea de los elementos y llevar un control de versiones. En el ambiente, pues es donde únicamente incluyen actividades que describen el proceso, qué herramientas dan soporte al equipo del proyecto y cómo los procedimientos para implementar el proceso en la organización se realizan. Y pues la distribución pues se encarga de hacer todo lo necesario para que la salida del proyecto se entregue en tiempo y forma. Los elementos de RUP. Las actividades son los procesos que se han de realizar en cada etapa, iteración. Los trabajadores son las personas involucradas en cada actividad o parte del proyecto. Y los artefactos son las herramientas empleadas para el desarrollo del proyecto.
Puede ser un documento, modelo, elemento del modelo. En cada una de sus fases, realiza una serie de artefactos que sirven para comprender mejor tanto el análisis como el diseño del sistema. Está dividido en inicio, elaboración y construcción. Y en el inicio es donde se encuentra el documento visión, la especificación de requerimientos. La elaboración, pues, es donde se lleva a cabo los diagramas de caso de uso. Y la construcción está dividida en 4 partes. La primera son los documentos de arquitectura, que sería la vista lógica. Son los diagramas de clases y los modelos de entidad-relación. Estos se hacen dependiendo al sistema si es que lo requiere, no siempre se van a aplicar. La segunda es la vista de implementación, donde vemos los diagramas de secuencia, diagramas de estados, diagramas de colaboración. La tercera, la vista conceptual, pues son los modelos de dominios, donde se identifican los atributos y clases. Y finalizamos con la vista física, que sería el mapa de comportamiento a nivel de hardware. Mi nombre es Carlos Nolasco y continuaré con el contexto de la industria en esos momentos. En los inicios del mundo de desarrollo del software, era muy común que durante este proceso se realizara de forma artesanal, es decir, que conforme se requería la solución a un problema dado, se llevaba directamente a la codificación, en vez de utilizar alguna metodología, estándares o alguna norma en específico para agilizar este proceso. Esto debido a que no se le daba la importancia suficiente al software y se creía que el hardware iba a ser lo más relevante a futuro. Esto ocasionó que surgiera lo llamado crisis del software. Se reportaron muchas pérdidas monetarias, muchas empresas incumplieron en los tiempos de entrega por no ejecutar sus proyectos con estándares y modelos a seguir. Más adelante, en los 70s y 90s, se llevó a cabo el proceso en el que la industria se intentó recuperar de tal crisis, surgiendo así nuevas metodologías en todo el mundo y dando origen a un fenómeno llamado búsqueda de las balas de plata. Este fenómeno nos habla de que se buscaba que una sola metodología pudiera satisfacer cualquier proyecto que se pusiera. Sin embargo, esta suposición no tuvo mucha existencia debido a que en 1986 Fred Brooks la desmintió diciendo que, dado el origen que tenían las metodologías, tenían que adaptarse según se quisiera y no iba a haber la existencia de una absoluta. En los 90 surgieron la TSP, la PSP y el UML. La TSP en el 96 y UML en el 95, además de nuevas normas que establecían estándares de calidad, entre otras cosas que se plantearán más adelante. Comenzando con la 9126, nos habla de aquellas características de calidad que debe tener un proyecto de software, considerando cosas como la funcionalidad, la confiabilidad, la usabilidad, la eficiencia y la portabilidad. La norma ISO 12207 es un marco de referencia en el que nos va a contener aquellos procesos, actividades y tareas que van a estar involucradas en este desarrollo, incluso en el mantenimiento de nuestro proyecto de software, para que se pueda definir los requisitos hasta que se deje de utilizar este producto. Y por último, la 9003, que nos va a servir como una guía para detectar y corregir problemas de los productos de software. Es decir, nos va a servir como un control de calidad para aplicarle en cada fase de producción del software. Lo siguiente será la metodología Bosch, que fue creada en 1994 por uno de los creadores de la metodología RUP. Esta metodología se caracteriza por ser una metodología de análisis y diseño, además de tener 3 enfoques, que sería el modelo lógico, que nos va a representar como tal la estructura clase-objeto, el uso de diagramas de objeto, que nos va a representar las interacciones que existen entre las clases, y las diagramas de clase, que nos van a constituir lo que es la arquitectura y el modelo estático del proyecto. En su momento esta metodología fue muy criticada debido a que existían muchos símbolos para representar ciertas partes de las clases, objetos, entre otros, por lo que no fue muy utilizado. Continuando con la técnica de modelamiento de objetos, fue creada en el 91 por James Rubaud y Michel Baja, siendo una de las más eficientes y más utilizadas en los 90, hasta que en el 98 llegó la metodología RUP. Al igual que la metodología Bosch, es una metodología de análisis y diseño, y lo que también tienen muy parecido a ambas metodologías es que no priorizan lo que es la fase de implementación y evaluación. Bueno, pues yo soy Negrete González Javier Ramón y voy a hablar sobre la evolución de la metodología RUP, tomando en cuenta lo que ya habíamos visto previamente en la parte de antecedentes y enfocándome un poco más a las metodologías previas que dieron paso a lo que hoy en día conocemos como RUP. Tenemos la primera, que se llamaba Object Process. Esta fue de los años de 1987 a 1995. Esta destaca por ser la primera metodología orientada a objetos que fue comercialmente disponible. Otro punto que destacamos aquí es que su técnica de diseño se llamaba diseño con bloques de construcción.
Esto hace ver al sistema como un sistema de bloques conectados entre sí, donde cada bloque representa un servicio completamente independiente del sistema. Ahora, Ivan Jacobson adoptó esta metodología y le hizo ciertos cambios, como el desarrollo basado en componentes y la introducción del término de casos de uso, y a esto le llamó metodología Erickson. Pasamos a la segunda, llamada Rational Objectory Process, de los años de 1996 y 1997. Esta fue la primera metodología que vio a la ingeniería de software como un proceso o un ciclo de vida completo e iterativo. Constaba de 4 fases principales, que eran incepción, elaboración, construcción y transición, y a su vez con 4 procesos principales dentro de cada iteración, como lo son la captura de requerimientos, el análisis y diseño, la implementación y pruebas. Pasamos ahora a Rational Unified Process 5.0, que fue utilizada en el año de 1998, y esta básicamente es la que introduce el concepto de proceso racional unificado y que añade por primera vez un modelado de negocio y ciertas extensiones como lo son las pruebas de ejecución, la administración de requerimientos y de configuración y cambios, y el diseño de interfaz con el usuario. Pasamos a Rational Unified Process 5.5 del año de 1999. Este básicamente destaca por contemplar al tipo de software que hoy en día es uno de los más importantes y más requeridos en la industria, como lo es el desarrollo basado en sistemas web de tiempo real. Pasamos a Rational Unified Process, o sea RUP como lo conocemos hoy en día, y que fue utilizado desde el año 2000. Bueno, desde este año se le comenzó a quitar, por así decirlo, el número de versión, debido a que como tal ya no han habido cambios en la metodología en sí, sino que más bien entró a una etapa de expansión y perfeccionamiento, de mejora continua, donde las herramientas que son fundamentales para esto, ya que buscan un desarrollo de software empleando esta metodología de manera completa y que pues a pesar de ser una metodología tradicional se mantenga como una de las más utilizadas, procurando así la agilización del desarrollo con pues las propias herramientas. Y también cabe destacar que hay muchas herramientas que hoy en día les ofrecen la facilidad a las empresas de poder fusionar metodologías, entonces eso hace también que esta metodología siga siendo utilizada. Por ejemplo, hay empresas que combinan esta metodología con alguna metodología ágil. Pasamos a ver un poco las tendencias o ideas sobre las que se basa RUP para básicamente llegar al fin al que fue idealizada que llegara, que es básicamente pues la elaboración de productos de software de manera rápida y con bajo costo, pero pues no dejando a un lado la calidad. Tenemos 3 ideas básicas, que es un proceso conducido por casos de uso, un proceso centrado en la arquitectura y un proceso iterativo e incremental. La primera básicamente nos dice que se debe de modelar los casos de uso, es una parte fundamental en la elaboración de documentación del software, y estas deben de representar sí o sí los requisitos funcionales que previamente se pudieron obtener. Junto con un modelado de dominio o negocio, esta es la primera disciplina que se desarrolla dentro de cada iteración que se realiza. Esta sobre todo es de mucha utilidad al cliente, a los usuarios finales y a los desarrolladores, puesto que marca el punto de partida previo al desarrollo del producto final y dictamina un acuerdo común entre todas las partes respecto a cómo será el producto final. Pasamos a la segunda idea, que nos dice que es un proceso centrado en la arquitectura. La arquitectura del software abarca decisiones importantes respecto a la organización del sistema. Básicamente aquí se toman en cuenta los elementos estructurales, interfaces y subsistemas. Si queremos distinguir esta idea a través de un producto o de algo que nosotros podamos ver, lo más apegado serían las vistas del modelo. Estas abarcan las vistas de modelo de casos de uso, de análisis, de diseño, de despliegue y de implementación. Las vistas solo deberían de tener elementos que sean arquitectónicamente significativos y que sean de utilidad para poder comprender el sistema en sí. La arquitectura, al igual que la metodología, se desarrolla mediante iteraciones, siendo la elaboración de la etapa de RUP a la que pertenecen. Hay quienes definen el resultado de esta como el esqueleto del sistema con pocos músculos de software. Y finalmente tenemos la tercera idea, que sería que es un proceso iterativo e incremental. Esta se apoya de la idea de que se debe desarrollar con 3 pequeños pasos manejables, que serían planificar un poco, especificar, diseñar e implementar un poco,
e integrar, probar y ejecutar un poco dentro de iteración. Aunque en un inicio las primeras iteraciones se centrarán un poco más sobre las primeras fases debido al desarrollo temprano. Posteriormente, mientras más se avance y mientras más iteraciones haya, el desarrollo se centrará y se enfocará más en la parte ya del producto final, en la parte de la implementación, de las pruebas y todo lo que vendría a ser las últimas etapas del ciclo de vida, buscando que cada iteración haya un avance y que sea de manera progresiva.